Hola, ¿cómo está toda la comunidad amiga de la Asociación Voz? Bueno, esperamos que estén muy bien. Hoy comenzamos con la segunda temporada de esta serie que dimos en llamar Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la respiración, ciencia o creencia. Y esta segunda temporada se llama Los libros de anatomía atacan de nuevo. Este título un poco chistoso, que hace referencia a los títulos de las películas, tiene que ver con que seguramente la mayoría de todos, cuando quisimos empezar a estudiar anatomía, nos encontramos con que los libros ofrecen láminas, pero el cuerpo humano es tridimensional. Por eso el método Rabine primero propone experimentar las vivencias corporales y después estudiar anatomía. Si no estudiamos anatomía, no podemos terminar de entender cómo funciona la función vocal, valga la redundancia. Entonces, el objetivo de esta segunda temporada es amigarnos con los libros de anatomía, para que cada uno en el nivel en que esté pueda completar la comprensión de lo que está experimentando en este momento con su voz y con los ejercicios del entrenamiento. Vamos a tratar de ayudarlos a aprender a leer esos libros, y también les vamos a recomendar animaciones de buena calidad científica que se encuentran en las redes, porque algunos son bastante delirantes. En la primera temporada, titulada Respiro, luego existo, nos dedicamos exclusivamente a la función biológica primaria de la respiración, que es el aporte de oxígeno para la vida. Y en esta segunda temporada queremos trabajar sobre la relación entre la respiración y la voz, porque la respiración es parte de la función vocal, pero con una mirada desde la anatomía y la fisiología. Entonces, para empezar por lo más lindo, vamos a empezar con un ejercicio corporal, y en la próxima entrega, bueno, vamos a ir a los libros. Ustedes van a notar que yo a veces estoy leyendo porque no quiero olvidarme nada de lo importante, y algunos cortes que voy a hacer entre un segmento y otro, porque estoy usando un celular para grabarme. Entonces, ahora les voy a hablar de la preparación. Para poder disfrutar de esta lección necesitan un espacio tranquilo, silencioso, ropa cómoda, poder estar descalzos en lo posible. Si tienen frío, usar una alfombrita o algo parecido. Medias, pueden usar 2 pares de medias si quieren. Pueden tener agua, té o mate cerca para los descansos. Les recomiendo no tomar nota durante la experiencia, porque el video va a quedar subido a las redes y a nuestro canal de YouTube. La primera parte va a ser una exploración basada en lecciones de Feldenkrais, de Moshe Feldenkrais. El método Rabine está muy vinculado al Feldenkrais, y lo vamos a hacer un poco abreviado, y luego la segunda parte coordinaremos los movimientos con la voz en vocalizaciones que yo voy a ir guiando con el piano. Así que vamos a empezar. La primera exploración que vamos a hacer va a ser en silencio y simplemente vamos a mover un hombro. Entonces vamos a posar la mano izquierda sobre el hombro derecho, a contactar, sentir el hombro, palparlo, sentir la forma redondeada.
Y vamos a observar todas las posibilidades de movimiento que tiene el hombro por sí mismo, sin usar el brazo, no desde el brazo, desde el hombro. Entonces prueben moverlo en todas las direcciones posibles. Yo no voy a dar los ejemplos porque los maestros y las maestras no damos los ejemplos porque podríamos estar influyendo sobre los cantantes y cada cuerpo y cada sistema es único e irrepetible. Entonces es mejor que ustedes investiguen por ustedes mismos las posibilidades de mover el hombro. Tómense tiempo mientras yo les voy hablando. Muévanlo en todas las direcciones posibles que se les ocurran, con mucha suavidad y cada vez más lento. Luego descansen unos instantes y observen qué ecos quedan. Cambien de brazo, la mano derecha va a ir sobre el hombro izquierdo e investiguen un poquito más. Primero el contacto y luego cuando vuelven a hacer esos movimientos que investigaron con el hombro derecho o quizás otros nuevos que se les ocurren, observen cómo reacciona el brazo. ¿Puede el hombro moverse sin que el brazo se mueva? Es decir, que estamos investigando la influencia del movimiento del hombro sobre el brazo. Forman una unidad de sistema. La cintura escapular, es decir, los dos hombros, las clavículas, los omóplatos, el brazo y la mano. Pero la investigación, mientras yo les voy hablando, sigan probando, en este momento es cómo los movimientos del hombro influyen en el brazo. Pueden ser pequeños o un poco más grandes, en líneas rectas o haciendo círculos en distintas direcciones. Ahora dejen que los brazos cuelguen a los lados del cuerpo y vuelvan sobre la articulación del hombro derecho sin levantar el brazo, que quede colgando, y observen cómo mueven el hombro. ¿Notan actividades en la parte de atrás del cuerpo? Es decir, en la espalda en principio. Digo espalda en general. Descansen un momento y observen si sienten diferencias entre un lado y otro. Ahora exploremos con el hombro izquierdo. Cuando hacen los movimientos con el hombro izquierdo, también puede pasar que sientan reacciones en la espalda. ¿Cómo son? ¿En qué dirección? Depende del movimiento que estén haciendo. ¿Son agradables? No vayan hacia movimientos que duelen, sino a movimientos placenteros. ¿Sienten alguna reacción en la columna torácica, o sea, la columna dorsal, la que corresponde al tórax, donde insertan las costillas? ¿Y en las costillas? ¿Se mueven cuando movemos el hombro? Quizás hasta sientan movimientos en la espalda baja. Y ahora prueben mover los dos hombros a la vez. Elijan alguno de los movimientos que les gustó más, que les resultó más placentero, y exploren para ver qué reacciones hay en la espalda. Y qué reacciones hay en las costillas. Pero sin usar los brazos. Los brazos reaccionan, claro, pero no son los que guían. Descansen un poquito
Y ahora hagan una rotación muy suave, lentamente con los hombros, también para observar qué reacciones hay en la espalda, hasta dónde llegan, y qué reacciones hay en las costillas. Tal vez sientan que la respiración es influenciada por esos pequeños y suaves movimientos. Luego prueben levantarlos y bajarlos suavemente. ¿Y cómo se siente en los músculos de la garganta? Es decir, en el tracto vocal. Cuando los hombros suben, hasta dónde pueden subir y qué sensación hay en el tracto vocal posterior, o cuando bajan mucho, qué sensación hay en el tracto vocal y en las costillas. Y si siguen subiendo y bajando los hombros lenta y suavemente, también van a notar que en la columna cervical hay algunas reacciones. Y también, claro, en el tracto vocal. Ahora descansen como les guste y tómense un momento para sentir en la quietud el efecto de las exploraciones. Vamos a continuar. Lentamente traccionen los hombros hacia atrás y observen la parte posterior de la lengua, la parte faríngea de la lengua, así la llamamos. Los hombros van hacia atrás, suave, lentamente, investiguen hasta dónde llegan y cómo reacciona la lengua, la parte faríngea. ¿Y qué sienten en el piso de la boca cuando mueven los hombros de esa manera, tironeándolos hacia atrás? ¿Qué es lo que sucede allí? Y ahora déjenlo, descansen un poco y vamos a probar otro movimiento. Los hombros van a bajar bastante, lo más que puedan, sin forzar nada, y observen la reacción del cuello. Especialmente en la parte de atrás, observen que se produce una reacción probablemente en la base del cráneo, donde están los músculos llamados capiti. Son músculos muy pequeñitos que están en la base del cráneo articulando con las primeras vértebras cervicales. Ahora descansen y como conclusión entonces podríamos decir que recolectaron mucha información sobre lo que los hombros pueden hacer, sus hombros pueden hacer, y reconocieron las reacciones que provocan los movimientos de los hombros en la relación hombros-brazos, también con la espalda, con el cuello, el tracto vocal posterior y la parte de atrás de la lengua. Y ahora descansen a piacere. Vamos a continuar esta investigación, pero ahora moviendo los brazos. Y van a ser los brazos los que guíen el movimiento. Comiencen con el brazo más fácil para cada uno. Más allá de si son zurdos o diestros, zurdas o diestras, el que sea más fácil. El que no genere molestias o preocupaciones. Cuando el brazo elegido toma la guía del movimiento, ¿pueden percibir si hay reacciones en el hombro? ¿Se puede mover un brazo sin que el hombro participe, sea movido, se integre? Jueguen a mover ese brazo, con calma, libremente. Improvisen algo así como una danza personal.
y disfruten del movimiento y posen su amorosa atención en el hombro. ¿Qué se siente allí cuando el brazo se mueve? Ahora tenemos movimientos nuevos, quizás más grandes en la articulación del hombro. ¿El hombro puede no participar? Descansen un poquito y tómense tiempo para comparar un brazo con el otro, un hombro con el otro y todo lo que les llame la atención en mi cuerpo y el otro. Y ahora muevan, dancen con el otro brazo, el que no movieron, y amplíen su amorosa y paciente atención observando las reacciones en el hombro y en toda la cintura escapular. Y quizás empiecen a notar también las reacciones en el tórax, es decir, en las costillas. No decimos caja torácica, porque caja es una cosa rígida y el tórax es una de las partes del cuerpo más móviles, más plástica. Las costillas son huesos, pero son huesos muy elásticos y además se completan con una parte cartilaginosa, o sea que son realmente muy móviles. Vamos a decir tórax, entonces, no caja. Por ejemplo, cuando mueven el brazo hacia arriba y luego llegan hacia atrás hasta cierto punto, ¿qué pasa en el hombro? ¿Y qué pasa en la caja torácica y en la columna? El brazo llega a un punto en que no puede seguir moviéndose hacia atrás. Podemos permitirlo y entonces se genera toda una gran torsión, o podemos no permitirlo y entonces llega hasta donde llega. Pero si lo permitimos, van a notar que pueden hacer un gran círculo al costado del cuerpo, como si fuese el aspa de un molino. Puede ser agradable si permiten que toda la cintura escapular baile al ritmo de ese brazo, que quiere describir ese círculo, y si le dan permiso también a las costillas, a todo el tórax y a la columna. Y ahora observen cuando levantan un brazo y lo flexionan sobre la cabeza y llevan la mano para el otro lado de la cabeza. También observen cómo reacciona la articulación del hombro. Es algo nuevo, diferente, que cuando movíamos el hombro solo quizás no sucedía. Cuando hablamos del hombro, estamos hablando de la articulación del húmero con el omóplato. Es decir, también observen qué pasa con el omóplato, que es parte de la estructura del hombro. Sienten un estiramiento sobre el lado completo del tórax cuando llevan el brazo por arriba de la cabeza y la mano pasa por encima de la cabeza más allá. Se abren las costillas como un abanico. Y ahora descansen un poquito. Y vuelvan a hacerlo y observen qué pasa otra vez en las costillas. Y piensen que ahí, o visualicen, que ahí hay músculos que son respiratorios. Entre el brazo y las costillas, entre las costillas, entre el omóplato y las costillas, el serrato anterior. Los que están entre las costillas se llaman intercostales. Y observen también qué pasa con la respiración. Bajen ese brazo y prueben con el otro.
y comparen un lado y otro. Si notan simetrías, no se asusten, no se preocupen. Somos asimétricos. Otro día lo charlamos. Entonces están probando con el otro brazo, subirlo por arriba de la cabeza y que la mano pase por arriba de la cabeza para el otro lado. Y observen la reacción del hombro, todo el hombro. Tal vez sientan la clavícula moverse, tener un efecto sobre el esternón. Seguro que van a sentir que se mueve el omóplato. Suban y bajen el brazo 2 o 3 veces para poder percibir cada detalle. En este movimiento entonces hay un estiramiento de los laterales del tronco donde, como dijimos, hay músculos inspiratorios. Por supuesto, en la base del tórax está el diafragma, que seguramente está muy contento por el contexto que le están dando para poder hacer su tarea. Es un músculo reflejo, no lo podemos educar, pero sí podemos crearle buenas condiciones. Por último, prueben una o dos veces con cada brazo el mismo movimiento por arriba de la cabeza, flexionando el codo, y observen que se siente hacia abajo, si hay alguna reacción hacia la pelvis. De un lado y del otro, y después descansen. Y ahora, durante el descanso, vamos a hacer simplemente un ejercicio de percepción. Vuelvan a mover el primer hombro que movieron y observen cómo es la calidad de movimiento ahora, después de todas estas experiencias con el brazo, desde el brazo. ¿Se sienten iguales los movimientos que habían improvisado con el primer hombro? Luego con el segundo hombro también observen cómo se siente la calidad del movimiento cuando lo guían desde el hombro, ya sin usar los brazos como guía. Quizás esta experiencia haya dejado una mayor movilidad, suavidad, menos resistencias, más placer en el movimiento del hombro. Cuando hablamos de placer, no nos referimos a algo banal. Es una palabra que culturalmente tiene algunos aspectos no muy positivos o no muy asociados al aprendizaje en principio. En ese sentido digo que no son positivos. Y en realidad en el aprendizaje somático la sensación de placer es una guía fundamental, porque el sistema nervioso, cuando un movimiento es placentero, aprende mucho más profundamente. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio en cuestión. Así que descansito. Ahora entonces vamos a ir al ejercicio de levantar los brazos por los costados del cuerpo hasta la altura de los hombros durante la inspiración, como lo hacemos en las clases del entrenamiento funcional del método Rabine. Para los nuevos, les doy la bienvenida a este ejercicio. Es el primero que aprendemos y es un ejercicio para toda la vida. Entonces, simplemente tienen que levantar los brazos por los costados del cuerpo y como estén acostumbrados, como les guste. Lo importante es que los brazos lleguen hasta la altura de los hombros. Y lo vamos a hacer cantando.
primero con A, una pequeña secuencia. Acá el tono para las mujeres. Aquí el tono para los hombres. Y yo voy a ir cambiando de tonalidad. Lo digo para los nuevos, para los principiantes. Muévanse con ese cambio de tonalidad hasta donde se sientan cómodos, donde sea todavía placentero. Cuando deja de serlo, esperen algunas vueltas hasta que yo retorne al punto, a la tonalidad donde se sienten cómodos. Entonces ahora con A, canten estos tonos, yo los toco y ustedes los cantan después. Muy bien, acá tampoco les doy el ejemplo, por lo mismo que dije antes, para que no se les peguen mis hábitos, ya sean buenos o malos. Muy bien, entonces ahora ustedes escuchan la melodía e inmediatamente comienzan la inspiración y cantan los tonos. Y durante la inspiración levanten los brazos como estén acostumbrados a hacerlo, ya sea los que ya estudian el método o los que están aprendiéndolo por primera vez. Y repito la consigna, los brazos suben por los costados del cuerpo hasta la altura de los hombros. Y se quedan ahí. Muy bien, voy a tocar solo la melodía. Yo hago este gesto con las manos para acompañarlos a que canten, pero el movimiento que ustedes hacen con los brazos es subirlos por los costados del cuerpo hasta la altura de los hombros. Muy bien. Entonces tuvieron una experiencia con un movimiento habitual. Una melodía sencilla que no nos distrae pensando en las notas o en las vocales, y entonces pudieron entrar en contacto con su cuerpo y observar qué era lo que pasaba. Ahora no levanten los brazos y observen qué es lo que pasa con la respiración. Y también observen qué pasa con la sensación de la voz. Ahora vuelvan a levantar los brazos. Pueden sentir una diferencia en cómo inspiran y pueden sentir que esa manera distinta de inspirar tiene un efecto sobre la sensación de la voz. Ahora vamos a cambiar a O.
levantando los brazos. Y ahora sin levantar los brazos. Muy bien. Toco la primera nota. Una vez con los brazos y otra vez sin los brazos. Toco la primera nota para que comiencen a inspirar. ¿Notan una diferencia entre subirlos y no subirlos? En la inspiración, en la sensación de la voz y quizás en el sonido. Vamos a probar de nuevo con O, sin levantar. Solo la primera nota. Prueben una vez sí y otra vez no para comparar cómo es el sonido, cómo se escucha. Con y ahora sin levantar los brazos. Muy bien. Las comparaciones en el aprendizaje somático son fundamentales. De ese modo, nosotros le damos a nuestro cerebro un alimento, una nutrición que le permite tomar nota de qué es mejor, qué es más cómodo, qué es más funcional. Tenemos que darle opciones. Muy bien, entonces movieron los brazos como estaban acostumbrados, hicieron la experiencia con la voz y ahora vamos a la segunda parte. Muy bien, dejen que los brazos cuelguen a los costados del cuerpo y ahora vamos a trabajar con uno solo. Levanten el brazo más fácil, como les decía antes, el menos conflictivo, y sepárenlo del cuerpo apenas unos centímetros, un poquitito, y después déjenlo volver. Y prueben ese movimiento 2 o 3 veces más. Se aleja apenas y vuelve suavemente. Se aleja un poquitito más y vuelve suavemente. Prueben un poquito más y empiecen a observar qué hace la mano, si la mano participa. Este movimiento tan cotidiano, ¿cómo lo hacemos? Estamos haciendo una actividad en contra de la gravedad, porque el brazo está colgando y de golpe nosotros queremos elevarlo. Al hacer esta actividad en contra de la gravedad, experimentan sensaciones de direcciones de fuerza en su cuerpo que se incrementan, porque el brazo no sube solo. Hay músculos en el tronco que lo elevan. Entonces pueden empezar a sentir cuáles son esos músculos, o por lo menos dónde están. Los brazos son traccionados en contra de la gravedad. Averigüemos en qué punto de ese movimiento ustedes pueden darse cuenta de la influencia de la gravedad. Hay un primer momento, unos primeros centímetros, más o menos 10, 12, donde no se siente la influencia. Pero a partir de más o menos 12 centímetros empezamos a sentir quizás que se vuelve un poco pesado el movimiento. Entonces buscamos una estrategia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les pide el brazo? Sigan intentando entonces subir un poco más allá de esos 12 centímetros aproximadamente, que es muy poquito, y vayan
vayan y vuelvan y observen en qué punto empiezan a sentir que es más difícil subir el brazo, más pesado, que empiezan a sentir la actividad de los músculos de la espalda que elevan el brazo. Y entonces investiguen qué necesitan hacer. ¿Qué podría hacer la mano, por ejemplo? Quizás puede girar un poco y ya dejamos de sentir que es pesado levantar el brazo. Ese pequeño giro, por ínfimo que sea, podría proveernos la sensación de liviandad, de haber dejado de luchar contra la gravedad. Donde perciben la influencia de la gravedad, en la mano, en el antebrazo, en el codo, en el hombro. Háganlo cada vez más lento. La cámara lenta permite percibir mejor y aprender mucho más. Y ahora déjenlo, descansen un poquito con ese brazo. Y recolecten información de cómo se siente un lado, cómo se siente el otro. No solo el brazo y el hombro y la mano, sino todo el hemicuerpo del lado que movieron el brazo y el otro hemicuerpo. Quizás noten también que es distinta la respiración, que se mueven distintas las costillas de un lado y del otro. Y ahora entonces enséñenle al otro brazo lo que aprendieron con el primero. Alejar unos centímetros apenas la mano de la pierna, porque la mano cuelga al costado de la pierna. Ir y venir varias veces, cada vez más suave y más lento. Y la mano sigue mirando para abajo hasta que llegamos más o menos a los 12 centímetros aproximadamente. Y empezamos a sentir ahí, quizás que la gravedad empieza a pedir un cambio en el movimiento que estamos haciendo. Porque recuerden que el objetivo es llegar hasta la altura del hombro. ¿Cómo hacemos si se nos pone pesado? Entonces investiguen si la estrategia de girar suavemente la mano y la muñeca permite pasar esos 12 centímetros para poder seguir más livianamente. ¿Cuánto? Si queremos llegar hasta la altura del hombro, ¿el giro se termina ahí o es un giro permanente hasta que la mano llega a estar a la altura del hombro, todo el brazo a la altura del hombro, y la mano queda palma hacia arriba mirando al cielo? Tómense tiempo para investigar el movimiento primero más pequeño, mientras yo les voy hablando. Luego intenten con ese pequeño giro, ínfimo, suficiente para dejar de sentir que la gravedad pone pesada la cosa, vuelve pesado el movimiento, genera quizás estrés en el hombro. Si queremos seguir levantando la mano con la palma hacia abajo, entonces probamos girarla un poquito. Cuando ya dejamos de sentir la pesadez, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos llegar hasta la altura del hombro? Girando y girando en cámara lenta y la palma queda mirando hacia arriba. Muy bien. Entonces ahora vamos a volver con la voz, experimentando con un solo brazo, el primero, el que eligieron como el más fácil,
Y canten. Au, 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 au. Acá las chicas, las mujeres. Acá los varones. Toco las dos melodías al unísono. Y ahora voy a tocar nada más que la primera nota, el acorde, para ubicarnos, la primera nota para comenzar a inspirar. Y después cantar. Uy, había dicho que no iba a cantar. Bueno, entonces ahora prueben hacerlo sin levantar ningún brazo. Esta es la melodía, la repito. Y ahora toco la primera nota. Muy bien, y ahora levantando un solo brazo, investigando nuevamente ese giro que guía la mano, la muñeca y que hace que el antebrazo, el codo y la parte superior del brazo vayan rotando, y esa rotación tiene que ver con el hombro, con el omóplato, también la clavícula, las costillas de ese lado. Entonces, durante la inspiración, el brazo preferido va a subir y se va a quedar elevado en esa posición durante la fonación. Probaron con un brazo, ¿cómo les fue? Ahora prueben con el otro. Muy bien. Entonces tenemos un movimiento que es cotidiano, es habitual en las clases del método, pero ahora lo estamos mirando desde otra perspectiva. Y para eso nos preparamos con la experiencia anterior basada en una lección de Feldenkrais. Entonces ahora les voy a proponer que suban los dos brazos a la vez, experimentando ese giro que van guiando las manos a través de las manos, las muñecas, a través de las muñecas los antebrazos, los codos, hasta llegar a la altura de los hombros y que las palmas queden mirando al cielo. Y vamos a cambiar el ejercicio por un pequeño glissando solo con U. Un glissando de quinta, aquí para las mujeres. Y aquí para los hombres. Voy a buscar el pedal que se me escapó. Ahora voy a tocar mientras ustedes cantan, aunque puede haber un poco de delay.
que quede claro el ejercicio. Y ahora solo voy a tocar el acorde. Solo el acorde. Muy bien, entonces estamos haciendo un glissando de quinta, solo con U, levantando los brazos a los costados del cuerpo hasta la altura de los hombros. Última parte. Vamos a hacer un glissando de octava, descendente, ascendente, con U o A o U, sin usar los brazos. Las mujeres. Y acá los hombres. Toco solo el acorde. Cuando terminan de escuchar el acorde ya pueden estar inspirando. Y después lo vuelvo a tocar al final para que no se sientan tan solos. Y ahora prueben sin levantar los brazos. Perdón, levantando los brazos. Levantando los brazos. ¿Cómo se siente la inspiración cuando levantan los brazos de esa manera, girando desde las manos hasta llegar a la altura de los hombros, alivianando, facilitando el movimiento, dándole menos trabajo a los músculos que hacen fuerza en contra de la gravedad? Y bueno, ¿cómo es la sensación entonces del movimiento de las costillas? Es más fácil, más amplio, más perceptible, con menos resistencia. Prueben sin levantar los brazos y después con. Otra vez sin y después con. Ahora con. ¿Qué es lo que cambia en el movimiento de las costillas? Quizás, como ya levantaron los brazos muchas veces, notan cada vez menos diferencia. Eso es bueno. Quiere decir que el efecto del entrenamiento queda. Porque claro, muchos alumnos preguntan, bueno, pero cuando vaya al escenario voy a tener que levantar los brazos. No, va a quedar el efecto del entrenamiento. Muy
Muy bien, entonces miremos por fin la caja torácica en más detalle. ¿Perciben más claramente la activación de las costillas? ¿En qué dirección? ¿Hacia afuera, hacia adelante, hacia atrás, en redondo? Y ese movimiento lo sienten claramente en las costillas 5, 6 y 7, que son las que están por debajo de las axilas, o lo sienten en las costillas más bajas, más, menos, qué segmento está más activo. ¿Cómo se sienten? Descansen un poquito, escuchen su cuerpo, sus sensaciones y tomen nota mentalmente de todas las percepciones que tuvieron, los descubrimientos. Por último, tendríamos que observar cómo es la sensación de la voz en este glissando, que ya estamos en el registro de predominancia de tensión, cuando levantan los brazos. ¿Se siente más pesado cantar las notas agudas o más liviano? Entonces primero háganlo sin levantar los brazos y después levantando los brazos. Primero sin... Y ahora con. Primero sin el ejercicio. Y ahora vuelvan a hacerlo levantando los brazos. También observen cómo es la sensación para el pasaje. Se siente un poco más marcado, como un escalón, como una sensación de cierre, o sienten que estás más ligado, la sensación es más ligada. Con el movimiento. Sin el movimiento. Con el movimiento. ¿Y cómo es la calidad de la sensación de la fonación? Con y sin. Ya estuve haciéndole preguntas en relación a eso. En general, ¿sienten que es más fácil, que es más fluido, que es más libre, que el tracto vocal está más abierto o más estable, o las dos cosas?
que las vibraciones se mantienen más estables. Y por último, que no hay sensación de cierre. Por último, les voy a proponer que observen cómo suena. Siempre es lo último que observamos. Así que ahora canten sin levantar los brazos. Y ahora levantando los brazos. Comparen el sonido. Bueno, les dejo todas estas herramientas, todos estos caminitos, todas estas investigaciones para que lo vuelvan a hacer y por supuesto para que nos manden sus preguntas. Las preguntas que vinieron de la primera temporada ya las contestamos casi todas. Las que tienen que ver con doble válvula las vamos a contestar para la primavera, porque tenemos otros proyectos en el medio. Pero no nos olvidamos, o sea, todas sus preguntas son importantes para nosotros. Así que les mando un beso muy grande de parte de toda la Asociación Voz y espero que, bueno, este encuentro rompa un poco con la sensación del aislamiento y nos haga sentir cerca, en comunidad y con ganas de cantar y de seguir aprendiendo. Yo me quedo en casa.